bien, bienvenidos a este seminario de profecía. Estaremos analizando lo que es el sermón de Cristo en el capítulo 24 de Mateo. Queremos invitarles a Mateo 24 y vamos a analizar lo que la palabra del Señor enseña. Cuando Jesús salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondió él y les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondió Jesús y les dijo: Mirad que nadie os engañe. Tenemos que notar que los discípulos preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es importante ver de que Jesús lo primero que menciona es el engaño. Cuando nosotros analizamos Mateo 24, se nos muestra qué tipo de engaños habrán en los últimos días. Por ejemplo, el versículo 24 dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que en los últimos días el engaño será grande, será algo visible, algo que se estará dando muy comúnmente. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, 1 de Juan 4:1, el apóstol Juan nos da un consejo en los últimos días. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así como menciona Mateo, Juan también menciona que en los últimos días los falsos profetas se levantarán y será un movimiento común en los últimos días. El mensaje de esta noche tiene que ver con la falsificación de los dones del Espíritu Santo en los últimos días. Así como el enemigo puede falsificar el don de profecía, él puede falsificar otros dones, como por ejemplo el don de lenguas, como por ejemplo el don de sanidad. ¿Cómo saber si ese es un don real, algo de Dios? Y eso es lo que nosotros queremos analizar en esta oportunidad. Vamos a analizar un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 13. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a Apocalipsis 13, verso 13. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan también, y él menciona algo bien interesante que tiene que ver con los engaños del tiempo del fin. Dice Apocalipsis 13:13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Noten que menciona ahí que van a hacer descender fuego del cielo. ¿Será posible que este fuego sea literal o sea simbólico? Cuando nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos especialmente el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que existen muchos símbolos. Es muy posible, y yo creo, que esto es un símbolo de Dios, porque por ejemplo Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso lo dice Hebreos 12:29. Y cuando yo analizo, por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 2, menciona el fuego también relacionado con el Espíritu Santo. Cuando yo leo Hechos capítulo 2, verso 4, dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero si yo leo un versículo anterior, menciona el fuego: se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Es interesante que cuando nosotros analizamos el Espíritu Santo, muchas veces se le encuentra relacionado con el fuego. Por ejemplo, cuando Jesús en una oportunidad, Juan el Bautista, él estaba bautizando en agua, en Mateo capítulo 3, verso 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Así que es muy posible que este fuego que menciona Apocalipsis 13 sea un derramamiento falsificado del Espíritu Santo en los últimos días.
con el propósito de engañar a las personas pensando que es el Espíritu Santo y realmente no es el Espíritu de Dios. Queremos ir avanzando aquí con otros pasajes para que usted primero entienda cuál es el propósito del Espíritu Santo. No es posible que entendamos el engaño, la falsificación del Espíritu si primero no entiendo cuál es la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en pantalla, queremos poner aquí esta diapositiva, aquí en Hechos 1:8 dice, mas recibiréis virtud, otras versiones dice, recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros recordamos este pasaje, recordamos el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó, llenó a los discípulos de poder y los discípulos fueron capaces de predicar el Evangelio de una manera poderosa con increíbles resultados. El Espíritu Santo da la capacidad de predicar con poder. Hechos capítulo 2, verso 3 dice lo siguiente, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Nosotros creemos en el don de lenguas, es un don auténtico del Espíritu Santo, pero vamos a explicar más adelante para qué sirvió el don de lenguas. Si alguien quiere saber cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo, nosotros podemos encontrar eso en San Juan capítulo 14 y verso 15. Hay una condición para recibir el Espíritu Santo, es bien importante entender esto. San Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, dijo Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. ¿Cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo? Yo debo estar en armonía, en obediencia a los mandamientos de Dios. Porque Jesús dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y si ustedes hacen eso, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Alguien que no está en obediencia hacia Dios no puede recibir el Espíritu Santo porque está en rebelión. Eso es bien importante comprenderlo. Noten lo que dice también Primera de Juan capítulo 2, verso 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 y 4. Un pasaje bien importante de la Biblia. Dice San Juan en la primera epístola de Juan, capítulo 2, 3 y 4. En esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuál es la prueba de que yo conozco a Dios? ¿Cuál es la prueba de que yo camino con Dios y ando en su voluntad? Aquí dice Juan, de que en esto nosotros nos damos cuenta es si guardamos sus mandamientos, si vivimos en obediencia a la voluntad de Dios. Un versículo bien importante. Vamos a analizar otros textos que nos enseñan la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, San Juan capítulo 16 y verso 8 nos enseña cuál es el primer trabajo del Espíritu de Dios cuando llega a la vida de una persona. En el libro de San Juan capítulo 16, verso 8, dice lo siguiente, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Noten que el Espíritu Santo es el que me convence de un pecado. Y cuando yo leo Primera de Juan, versos 3 y 4, él me enseña, por ejemplo, qué es pecado. Y es importante saber qué es pecado a la luz de la Biblia. Primera de Juan 3, 4 dice, todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Está hablando de los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un ladrón, ¿qué le enseña a un ladrón? Que no debe robar. Que robar es en contra de la voluntad de Dios, porque el 6º mandamiento dice, por ejemplo, no matarás. El 7º mandamiento dice, no cometerás adulterio. El 8º mandamiento dice, no robarás. Así que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un delincuente, le enseña de que quebrantar los mandamientos de Dios está mal, porque le está haciendo mal al prójimo, ya sea matando, ya sea cometiendo adulterio, ya sea robando, o los otros mandamientos que menciona la Biblia. El Espíritu Santo cuando llega a la vida de una persona le convence de que está viviendo una vida de pecado y que debe de buscar a Dios para buscar perdón y gracia.
En el libro de San Juan, capítulo 14, verso 26, menciona también la obra del Espíritu Santo cuando llega a la vida de una persona. En el libro de San Juan, capítulo 14, verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos las cosas, y parte de la obra del Espíritu Santo es guiarnos, es mostrarnos la verdad que estamos aprendiendo, por ejemplo, en esta oportunidad. ¿Cómo nosotros saber cuál es la obra del Espíritu Santo y cómo saber cuando es una falsificación de la obra del Espíritu Santo, una imitación y no es una obra auténtica del Espíritu? Vamos a seguir analizando aquí otros pasajes que hablan del Espíritu Santo. Por ejemplo, noten lo que dice Hechos capítulo 5, verso 32. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 32 nos menciona algo bien importante. ¿A quién da Dios su Espíritu? Dice Hechos 5:32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Así que es importante notar que el Espíritu Santo es dado a las personas que obedecen a Dios. Eso es muy fácil entenderlo, eso es obvio. ¿Cómo una persona, por ejemplo, que está asaltando a otra persona o está secuestrando a una persona puede decir yo tengo el Espíritu Santo? Es imposible, porque esa persona anda en desobediencia a la ley de Dios, que es algo que le causa dolor y sufrimiento al prójimo. Una persona solamente puede decir yo tengo el Espíritu Santo o en mí mora el Espíritu Santo si yo ando en obediencia a Dios, si yo respeto los mandamientos de Dios y si yo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Noten otro pasaje que menciona la Biblia en cuanto a lo que es el Espíritu Santo. Vamos a poner aquí en pantalla en esta oportunidad. Aquí dice número 1, el Espíritu Santo guiará a los individuos al arrepentimiento de sus pecados. Eso es parte de la obra del Espíritu, guiándolo a un mejor entendimiento de la verdad de Dios en Cristo Jesús. Número 2, el cumplimiento es para beneficiar a aquellos que son traídos a la iglesia por la predicación del Evangelio. Recordemos que el Espíritu Santo sirve para predicar el Evangelio, nos da ese poder para testificar. Aquí están los textos que muestran eso. También podemos ver en el número 3, el don de lenguas era para predicar el Evangelio a los diferentes grupos de otras lenguas. En Hechos 2 y en Hechos 19 vemos que el don de lenguas y el de profecía están asociados y sirven para predicar el Evangelio. Yo quiero mostrarles a ustedes un incidente que ocurrió en Hechos capítulo 2 y nos enseña el propósito del don de lenguas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el versículo 1 en adelante dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que el Espíritu Santo les daba el don de lenguas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estas no eran lenguas extrañas, eran lenguas comunes que estaban en ese lugar, lenguas que se hablaban. Lenguas humanas. Verso 7, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Notemos la gente que había en este lugar. Aquí había gente que no hablaba el hebreo, hablaban otras lenguas extranjeras. Noten el versículo 9 nos menciona la gente de los diferentes países y naciones que estaban presentes. Habían partos, habían medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, imagínense todo el continente de Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Habían cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas
las maravillas de Dios. Aquí había un gran problema. ¿Cómo predicar el mensaje a un grupo de personas tan diverso en lenguas, en cultura, etcétera? ¿Cómo se podía predicar a tantas personas a la vez en sus propias lenguas? Porque era muy posible de que alguien pudiera decir, yo no entendí la predicación, yo no entendí el evangelio, porque esta no es mi lengua materna en la que yo nací. Entonces Dios hace un milagro acá. Él elimina la barrera, que es la barrera de la lengua, y Él permite que los discípulos tengan la capacidad de predicar en lenguas de las personas que están presentes, en su propia lengua materna. De esa manera no hay excusa de que alguien pueda decir, yo no entendí el evangelio, esta es una lengua que yo no manejo, y qué lástima que yo no pude entender esto en mi propia lengua. Dios elimina la barrera de las lenguas, Él da el don de lenguas a través del Espíritu Santo, y los discípulos predican en la lengua en la cual cada uno nació, en su lengua materna. Así que el propósito principal del don de lenguas es predicar el evangelio, romper la barrera del falto de entendimiento, de una lengua que yo no puedo manejar, llevar el evangelio en la lengua en la que la persona necesita y puede comprender el evangelio. Hay otros principios que mencionan, por ejemplo, Pablo sobre el don de lenguas. Yo quiero invitarles ahora a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 14. Pablo nos da a nosotros algunos consejos sobre este asunto del don de lenguas, cómo se debe manejar el orden. Por ejemplo, 1 Corintios 14, 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, cae en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. El don de lenguas no es para crear confusión. El don de lenguas es para que la gente pueda comprender un mensaje. Aquí dice Pablo claramente que si alguien está hablando en una lengua, por ejemplo aquí en Guatemala se habla el castellano, se habla una lengua extranjera, dice que debería de haber un intérprete. Por supuesto que sí, porque si hay un intérprete, las personas que hablamos castellano, que hablamos español, vamos a poder entender la lengua extranjera. Pero dice acá que si no hay intérprete, debería callar en la iglesia. Porque imagínense predicar un mensaje aquí en Guatemala en una lengua extraña y sin intérprete, va a haber confusión en lugar de comprensión. Aquí podemos destacar dos cosas. En primer lugar, cuando el don de lengua se manifiesta es para predicar el evangelio y predicarles a aquellas personas en sus propias lenguas porque no comprenden la lengua que maneja el predicador o el lugar donde se esté predicando. Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿De qué necesidad hay el don de lenguas en un lugar donde todos hablan español o donde todos hablan castellano? ¿Hay necesidad de que alguien venga aquí y nos predique en lenguas? Yo creo que todos saldríamos más confundidos. Y aquí da Pablo un consejo que si alguien habla en lenguas debería haber un intérprete. Tristemente muchas veces en una iglesia, en un lugar donde se predica el mensaje, donde se manifiesta el don de lenguas, lo que menos hay es un intérprete. Y las personas no entienden lo que se está diciendo o el mensaje que se quiere compartir. Note lo que dice el versículo 33 de 1 Corintios 14. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. El don de lenguas no es para confundir a las personas, sino para que las personas puedan comprender el evangelio. También dice el versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden y Él quiere que las cosas se hagan bien, se hagan correctamente. Vamos a seguir avanzando con el mensaje que tenemos en esta oportunidad y queremos mostrarles a ustedes, por ejemplo, esta diapositiva que menciona a un señor que se llama el señor David du Plessis. Este señor le colocaron como apodo el señor Pentecostés. Él fue uno de los grandes hombres iniciadores del movimiento Pentecostés y él fue uno de los líderes, de los pilares que empezó el gran movimiento Pentecostés en el mundo. Él nació al sur de África y entre ellos sus hermanos, por ejemplo, hay un señor que escribió un libro que todos ellos son doctores en teología. Yo quiero mostrarles a ustedes, por ejemplo, este libro que ellos escribieron. Aquí este libro fue escrito en el 2003 y este hermano de él se llama Lemer du Plessis. Estos son los doctores de teología del movimiento pentecostal que enseñan la teología en todo lo que es el movimiento pentecostal en todo el mundo.
Noten lo que ellos enseñan en este libro. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, en la página 158, ellos mencionan lo siguiente: el antiguo pacto fue anulado con la traición de Judas. Los que todavía tratan de guardar la ley son espiritualmente maduros y todavía no han recibido el Espíritu Santo. Si aún se lee en estos días, debe ser para las personas que no son de la edad, es decir, para los incrédulos. Este es el único sentido en que la ley sigue siendo aplicable hoy en día. Los creyentes viven a través del Espíritu y no bajo la ley. Yo quisiera mencionar algo aquí. Cuando aquí menciona de que los que leen los mandamientos, los que se asocian con los mandamientos de Dios, están en peligro, no son maduros. Esto va en contra de lo que enseña la Biblia, porque nuestro Señor Jesús nos dijo: si me aman, guardan mis mandamientos. Nosotros ya podemos ver aquí que hay cosas que se están enseñando en estas iglesias que no son bíblicas. Enseñan de que la ley es algo peligroso, es algo que solamente los inmaduros deben analizar. Noten cuando dice en el último versículo: los creyentes viven a través del Espíritu y no bajo la ley. En Gálatas 5, debemos entender qué es estar bajo la ley. Por ejemplo, cuando encuentran a un ladrón y ese ladrón lo agarra la policía y le aplican la ley, él llega a estar bajo la ley porque él está bajo condenación de la ley, porque fue encontrado haciendo algo que es ilícito, que es robar. Entonces, una persona que está bajo la ley significa, según Gálatas 5, es una persona que está bajo condenación. Alguien que guarda la ley, alguien que no roba, no puede estar bajo la ley porque no ha hecho algo ilícito, no puede estar bajo ninguna condenación. Una de las cosas que se enseñan hoy día es que estar bajo la ley es guardar la ley. Eso es completamente equivocado. Estar bajo la ley significa estar bajo condenación. Alguien que guarda, que obedece a Dios, no puede estar bajo la ley. Es importante corregir esto. En el tercer párrafo en esta diapositiva dice lo siguiente: los creyentes que tratan de guardar la ley están en la esclavitud, pero los creyentes que viven en la plenitud de la nueva alianza son libres. Por lo tanto, es peligroso para los creyentes en la iglesia que se asocian con la ley. Las iglesias que leen los 10 mandamientos los domingos en la asamblea llevan a sus miembros bajo la impresión de que aún están bajo la ley y que deben tratar de guardar la ley. Los cristianos que hoy tratan de guardar los 10 mandamientos obstaculizan la obra del Espíritu Santo y minan la esencia pura de la nueva alianza. Quiero explicar algo aquí bien importante. Aquí dice varias cosas bien interesantes. Por ejemplo, que es peligroso para los creyentes que se asocian con la ley, que las iglesias que leen los 10 mandamientos llevan a sus miembros bajo la impresión que están bajo la ley y que deben guardarlos, que los cristianos que tratan de guardar los 10 mandamientos obstaculizan la obra del Espíritu. La Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que una persona vive en obediencia a Dios, obviamente no para salvarse, sino porque el que ama a Dios vive en su voluntad, hace lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser peligroso que alguien se asocie con la ley? ¿Qué me enseña la ley? Por ejemplo, la ley me enseña, los 10 mandamientos me enseña a mí a no cometer adulterio. Le enseña a 2 jóvenes a no tener relaciones ilícitas antes del matrimonio. Le enseña a una persona de que la vida de otra persona es sagrada y que no debe matar. Por ejemplo, el 6º mandamiento. ¿Cómo puede ser peligroso enseñarle a alguien los 10 mandamientos cuando los 10 mandamientos me enseñan cómo amar a Dios y cómo amar a mi prójimo? Eso es una locura. Ellos dicen que los 10 mandamientos ya no valen y siguen predicando de que el adulterio es incorrecto y el adulterio es el 7º mandamiento. Entonces, o valen los 10 mandamientos o no valen. Ustedes juzguen si es correcto obedecer a los padres, por ejemplo, el 5º mandamiento. Dice el 5º mandamiento que debemos obedecer y respetar a nuestros padres. También el 9º mandamiento dice que no debemos mentir o decir falso testimonio. El 10º mandamiento nos dice que no debemos codiciar. Los primeros 4 mandamientos nos enseñan a respetar a Dios, a no tener otros dioses, a no adorar imágenes, a respetar el nombre de Dios, a tener un día de reposo en el cual adorar a Dios en su día santo. ¿Cómo decir de que enseñarle esto a la gente es algo malo, es algo peligroso cuando esto es la voluntad de Dios? El problema es de que muchas personas confunden los 10 mandamientos con la ley de Moisés. Cuando yo leo, por ejemplo, en Deuteronomio 9:10, yo puedo distinguir cuál es la ley de Dios y la ley de Moisés. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 9, verso 10.
Me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Noten que no dice el dedo de Moisés. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, en el día de la asamblea. Así que Dios con su propio dedo dice que Él escribió en tablas su ley, los 10 mandamientos. En el caso de Moisés fue diferente. La ley de Moisés fue escrita en un libro. Noten lo que dice Deuteronomio 31, 24. Deuteronomio capítulo 31, verso 24 dice lo siguiente. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, noten que ahora ya no es en tablas, hasta concluirse dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, etc. Nosotros podemos ver que la ley de Moisés fue escrita en un libro. La ley de Moisés no es los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos es la ley de Dios. La ley de Moisés incluye leyes civiles, por ejemplo, el ojo por ojo, el diente por diente. Cuando una persona, por ejemplo, hería a otra persona en la mejilla o en cualquier parte del cuerpo, la ley civil decía de que esa persona debía ser herida de la misma manera. Ese era el ojo por ojo, diente por diente. La ley ceremonial, por ejemplo, cuando alguien quería recibir perdón de Dios, llevaba un cordero para ser sacrificado, porque la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Entonces, un cordero reemplazaba la muerte de un cordero, tomaba el lugar del pecador. Para que no muriera el pecador, moría un cordero que representaba a Cristo. Pero Cristo ya vino por nosotros. Él es el verdadero cordero que quita el pecado al mundo. La ley ceremonial ya no se aplica hoy. La ley del ojo por ojo no se aplica hoy. Esa es la ley de Moisés. Mucha gente confunde la ley de Moisés, que fue escrito en un libro, con los 10 mandamientos que fue escrito por Dios mismo en 2 tablas. Tenemos que tener mucho cuidado. Noten que Apocalipsis, en esta diapositiva, capítulo 14, verso 12, dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. La Biblia dice claramente que los mandamientos deben ser guardados. No dice en ninguna parte que los 10 mandamientos terminaron. Inclusive cuando nosotros leemos lo que dijo Jesús en cuanto a los mandamientos, que si Él los había venido a cambiar, Él no menciona eso. Noten, por ejemplo, lo que dice Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice Jesús: no penséis que he venido a cambiar la ley o a los profetas. No he venido a cambiar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Imagínese que yo fuera una de esas personas que predica que la ley no vale. ¿Cómo se sintiera usted que yo fuera a su casa y yo me llevara algo que no es mío? Y usted dijera, bueno, ¿cómo usted se está llevando algo de mi casa? Y yo le dijera a usted, pero la ley ya no vale, la ley es algo que ya pasó. No robar es algo del tiempo del pasado, así que ahora somos libres para hacer lo que queremos. ¿Usted cree que sería correcto? O que yo le diga a una persona casada, ¿por qué no me presta a su esposa? ¿Usted cree que eso es algo correcto, que alguien agarre la esposa de otra persona? No. Los 10 mandamientos dice claramente que el adulterio es pecado y debe ser algo que no sea parte de nuestras vidas. Debemos obedecer. Es una contradicción decir de que los 10 mandamientos ya no valen y seguir predicando que el adulterio es algo que se debe evitar. Quiero mencionarles esta diapositiva que está aquí. Leamos lo que dice aquí en inglés. Laughing for the Lord. Eso en inglés la traducción sería riéndose en el Señor. Hay una manifestación que se puede observar en el movimiento pentecostal que, por ejemplo, a mí me sucedió en una ocasión cuando yo entré a una iglesia que se estaban escuchando las alabanzas y de repente a mi lado una persona empezó a reírse y también a mi lado izquierdo a reírse, pero eran carcajadas que yo no entendía cuál era la razón de tanta risa. Cuando yo me acerqué y pregunté por qué es de que las personas se ríen, ellos me dijeron, eso es el gozo del Espíritu Santo. ¿Será posible que el Espíritu Santo da un gozo en que la persona no deja de reírse y que les da grandes carcajadas? ¿Será posible que eso es algo bíblico? Queremos analizar esto. Aquí tenemos otras imágenes que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, en estas iglesias se ve un fenómeno que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, se pueden ver que hay personas que caen al suelo, ¿verdad? Aquí hay algunas imágenes que quiero compartir con ustedes, donde la persona está recibiendo el Espíritu Santo y ellos luego caen al suelo.
otros se están riendo. Otras personas se colocan debajo de las sillas. Hay un fenómeno extraño sucediendo. Gente cayéndose, gente riéndose, gente revolcándose en el piso. Una escena que cuando uno no está acostumbrado a esto, uno se asusta y uno se pregunta qué está sucediendo. La respuesta que ellos dan es el Espíritu Santo el que se está manifestando acá. El Espíritu Santo es el que provoca que la gente caiga. Es el Espíritu Santo el que provoca que la gente se ríe. Ese es el Espíritu Santo el que provoca todo este fenómeno extraño. La pregunta es, ¿será de que el Espíritu de Dios realmente provoca eso? Yo quiero compartirles un pasaje que dice 1 Corintios 10:40. Ya lo leímos, pero vamos a mencionarlo otra vez. En el 1 Corintios capítulo 10, verso 40, dice lo siguiente. 1 Corintios 10:40, dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué dice el pasaje? Que todo debe hacerse decentemente y con orden. Perdón, 1 Corintios 14:40. Todo debe hacerse decentemente y con orden. Yo le hago una pregunta. Cuando alguien se está cayendo, cuando alguien se está riendo, cuando alguien se está metiendo debajo de las sillas, ¿será que están siguiendo lo que dice 1 Corintios 14:40? ¿Usted encuentra orden ahí? ¿Usted encuentra que todo se está haciendo decentemente? Al contrario, en lugar de ver orden, usted encuentra desorden. Eso es algo que va en contra de la palabra de Dios. Un lugar donde Dios se manifiesta debe ser caracterizado por un orden, por una disciplina, por el respeto, no por cosas extrañas y cosas que provocan un desorden y yo podría decir algo desagradable para muchas personas. Queremos mencionar, por ejemplo, también en esta oportunidad algo que yo he notado que muchas personas no han visto, y esto lo vamos a hacer con un video. En esta oportunidad vamos a colocar un video. Al ver el video, yo quiero que usted note las palabras que usa este predicador y usted note cómo es de que la persona cae al suelo y por qué es de que cae al suelo. Él menciona la razón de que cae al suelo. Quiero mostrar estos videos porque hay gente que nunca ha visto estos fenómenos y es bueno que usted esté informado de lo que sucede en estas iglesias. Ellos reclaman y dicen que esto es obra del Espíritu Santo. Así que vamos a ver este video. No voy a hacer más preguntas, es muy íntimo. Pero levanta tus manos al Señor. Chao, hija. ¿Cuántos quieren la unción? El poder del Espíritu Santo. Cuando menos lo sienta, el poder de Dios los va a abrazar y los va a tocar de una forma dramática. Levántela, sí, está bien. Levántela. Dígalo, Betsy. Todo el mundo sus manos en alto diciendo. Díselo. Muy bien, ustedes pudieron ver en el video que él levanta las manos y le dice a la mujer chao, y la mujer cae. Inmediatamente él viene y él dice, ¿cuántos desean la unción? Él se refiere a la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos desean el poder del Espíritu? Ellos dicen de que las personas caen porque el poder del Espíritu Santo entra en las personas y eso causa que las personas caigan al suelo. Y muchas veces ellos dicen, si usted no cae al suelo, usted no recibe el Espíritu Santo. Y le dicen a la gente que la evidencia que usted recibió el Espíritu es que usted cae al suelo. Eso no es verdad. Eso no es bíblico. Vamos a mostrar otro video ahora, donde muestra cómo no solamente una persona cae, sino también puede caer una multitud completa, puede caer un gran grupo de personas. Así que vamos a ir adelante con este video. Queremos que usted vea también. Congreso Mundial de Avivamiento 2008, junio 27, 28 y 29, todos bajo el fuego abrasador. Podemos notar algo bien interesante. Al final del video, cuando vemos que toda la gente cae, dice algo bien interesante. Dice, todos bajo el fuego abrasador. ¿Usted recuerda que Apocalipsis 13:13 menciona un fuego que va a descender
en los últimos días para engañar a la gente? ¿Será posible que sea este fuego el que mencionamos que representa a Dios, que Dios es fuego consumidor y que representa especialmente el Espíritu Santo? Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por tales señales, dice el verso 14. Así que hay un fuego que desciende y dice que engaña a la gente, es una gran señal. Si el fuego también es un símbolo de Dios y de su Espíritu, ¿no cree usted que sea muy posible que sea esta falsificación del Espíritu Santo, este fuego que está descendiendo y la gente cree que es obra del Espíritu, que hace caer a la gente? Vamos a ver un cuadro aquí, vamos a mostrar esta diapositiva. Noten lo que dice esta diapositiva. Comparación de diferentes religiones. Dice la primera manifestación en la parte azul, ser derribado por el Espíritu. En la parte de amarillo dice las religiones aquí, por ejemplo, Yoga Kundalini, que es una yoga especial, no es cualquier yoga. También Subud, Qigong, Shakers, que son religiones paganas. Menciona el pentecostalismo de hoy y nos da ejemplos bíblicos. Cuando yo veo la primera manifestación, ser derribado por el Espíritu, yo encuentro tan interesante que en Yoga Kundalini dice que las personas son derribadas por el Espíritu. En Subud, Qigong, Shakers también. En el movimiento pentecostal también, pero ejemplos bíblicos cero. Eso es una bandera roja, porque usted puede notar de que en las religiones paganas, cuando alguien recibe el Espíritu Santo cae, en el movimiento pentecostal de hoy también caen al recibir el Espíritu, pero ejemplos bíblicos cero. Yo quisiera preguntarle a alguien si me puede mostrar en la Biblia dónde alguien recibe el Espíritu Santo y esa persona al recibir el Espíritu Santo cae. ¿Podemos encontrar acaso que Pedro cayó al recibir el Espíritu Santo? O por ejemplo Pablo, o San Juan, o el propio Señor Jesús en su bautismo, cuando Él fue bautizado en el río Jordán y descendió el Espíritu sobre Él. ¿Dónde dice que Él cayó al suelo al recibir el Espíritu Santo? No existen ejemplos bíblicos. Esto es algo que no es bíblico. Regresemos a la imagen. Noten la siguiente manifestación que podemos ver acá. Dice, risa incontrolable. Dice que en Yoga Kundalini también se manifiesta una especie, un fenómeno de risas, de carcajadas. Yo encuentro eso bien interesante. En las religiones paganas de Subud, Qigong, Shakers también. En el movimiento pentecostal de hoy también se manifiesta una risa incontrolable, pero ejemplos bíblicos cero. ¿Dónde puede encontrar usted que en la Biblia, por ejemplo, Pedro no para de reírse? O Juan, o Pablo, o cualquiera de los discípulos de Jesús. O por ejemplo, gente del Antiguo Testamento que fue llena del Espíritu, por ejemplo, Elías, Eliseo, Moisés. ¿Usted encuentra en alguna parte de que ellos al recibir el Espíritu Santo, ellos empiezan a dar grandes carcajadas, grandes risas y se caen al suelo y no pueden controlar esas risas? En ninguna parte. En la Biblia no menciona que en ninguna parte al recibir el Espíritu Santo le da un ataque de risas, una risa incontrolable. Eso no existe. No tiene apoyo bíblico. Así que nosotros estamos viendo de que muchos de estos fenómenos no está respaldado por la Biblia. Y si usted ve que algo no está respaldado por la Biblia, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver las otras dos manifestaciones que están en la diapositiva. Dice, por ejemplo, ser sacudido físicamente, movimientos espontáneos. Es interesante que ser sacudido físicamente en Yoga Kundalini también se puede observar, en Subud, en Qigong, en Shakers también. En el movimiento pentecostal de hoy también la gente es sacudida físicamente, pero ejemplos bíblicos cero. Usted puede notar de que cuando alguien en la Biblia recibe el Espíritu Santo es sacudida físicamente, no, en ninguna parte. Ni Jesús ni sus discípulos, nadie en el Nuevo Testamento, nadie en el Antiguo Testamento, nadie al recibir el Espíritu Santo es sacudido físicamente. ¿Saben qué es lo peligroso de esto? Cuando nosotros leemos la Biblia, los únicos que eran sacudidos físicamente, que caían al suelo, que echaban babas, que sus ojos se inyectaban en sangre, no eran personas que recibían el Espíritu Santo, eran personas que eran poseídas por un demonio. Por lo tanto, el Espíritu Santo no obra eso, pero los demonios sí pueden obrar eso. Pueden sacudir a una persona, pueden hacer que una persona haga cosas extrañas. Así que esto es algo peligroso. El Espíritu Santo no se manifiesta así, porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, benignidad, fe, etc. En ninguna parte usted encuentra que el Espíritu Santo sacude
a una persona. Vamos a ver la última manifestación que tiene este cuadro. Por ejemplo, cuando nosotros leemos ahí la última parte, en la parte celeste dice lenguas. Noten que esta parte es interesante, que también se manifiesta en Yoga Kundalini, se manifiesta en Subud, Qigons y Shakers, y también se manifiesta en el movimiento pentecostal de hoy. Sin embargo, en la Biblia solamente vemos un ejemplo en Hechos capítulo 2. Así que es interesante notar de que en Hechos capítulo 2 es el único lugar histórico en la Biblia donde vemos que se manifiesta el don de lenguas. El don de lenguas es un don real del Espíritu y es un fenómeno que sí se puede ver en la Biblia y sí es algo que sí funciona. Pero yo les quiero explicar algo. En Hechos capítulo 2, cuando nosotros leímos esta sección, nosotros podemos ver algo bien importante. Y lo que nosotros podemos ver es lo siguiente. Nosotros podemos observar que cuando el don de lenguas se manifiesta, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? Predicar el Evangelio. Es llevar las lenguas a otras personas en la cual no entienden la lengua original o de ese país. Entonces el don de lenguas tiene un propósito de hacer comprender el Evangelio en la lengua materna de una persona. Pero ¿qué hace el don de lenguas aquí en un lugar donde todos hablamos español? ¿De qué sirve el don de lenguas ahí? ¿De qué sirve el don de lenguas en un lugar donde todos entendemos la misma lengua en ese sector? El don de lenguas tiene que tener un propósito, predicar el Evangelio. Y otra cosa, si el don de lenguas se manifiesta, también se debe manifestar el don de interpretación. Y muchas veces en muchos de estos lugares, en lugar de ver los dos dones funcionando, el don de lenguas y el don de intérprete, usted va a encontrar que solo hay uno. Y ahí hay una violación de acuerdo a lo que dice Pablo. En una oportunidad yo me encontré con una persona que me dijo a mí: yo tengo el don de lenguas y yo tengo ese privilegio de recibir el Espíritu y hablar en lenguas a otras personas. Inmediatamente yo sentí una impresión de Dios que me animaba a preguntarle algo a esta persona. Yo le pregunté: si usted tiene el don de lenguas, es algo maravilloso, algo especial, ¿cuántas personas ha ganado usted al Evangelio con el don de lenguas? Porque el don de lenguas sirve para predicar. Y yo me imagino que si usted tiene el don de lenguas y es real, usted ha ganado muchas almas a los pies de Cristo. Esa persona, cuando yo le hice esa pregunta, se asustó y nunca se imaginó que yo le iba a hacer una pregunta así. Y me dijo: hermano, nunca había pensado en eso. Yo nunca había pensado de ganar un alma para Dios a través de ese don. Yo le dije a esta persona: Dios nos ha dado dones y los dones tienen el propósito de ganar almas. Por ejemplo, el don de evangelista es un don que yo tengo y gracias a Dios he predicado este mensaje en diferentes países y hemos llevado a gente de diferentes países a los pies de Cristo. Y podría ser una grande lista que hemos ganado a los pies del Señor gracias a Él y gracias al don que Él ha dado a su servidor. Los dones sirven para predicar el evangelio. Y yo le hago una pregunta a usted: ¿qué don cree usted que es real? ¿El que no ha ganado almas o un don que ha ganado almas para Cristo? Nosotros creemos en el don de lenguas, pero creemos que el don de lenguas se manifiesta donde hay necesidad, donde hay que predicar el evangelio, y creemos que es un don que debe ser probado si es real, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Vamos a seguir adelante con lo que tenemos aquí en estas diapositivas. Quiero que observemos esta siguiente diapositiva. Vamos a explicar este asunto del alfa. Alfa, un investigador cristiano reveló lo siguiente: entre 8 y 13 vibraciones, la visualización es capaz de tomar lugar. Vibraciones en esta frecuencia son llamados ritmos alfa. En su muy popular libro La celebración de disciplina, Richard Foster señala que la visualización meditativa, además de llevarlo a uno a un encuentro divino humano, hace mantener un patrón consistente de la onda cerebral alfa. El estado de alfa se asocia con otros fenómenos interesantes, por ejemplo, el trance hipnótico. Existe dentro del nivel alfa. Debido a esto, la técnica de la visualización se incluye en el material que ofrece autohipnosis. Los trances ocultistas de Edgar Cayce se encuentran dentro del alfa. Así que el alfa es una técnica que se utiliza como algo semejante a hipnosis. Se usan las ondas cerebrales para llevar a una persona a un trance. ¿Será posible que hoy día hay predicadores, pastores, evangelistas que utilizan el alfa, que es hipnosis, que es llevar a una persona a un encuentro divino que ellos llaman entre paréntesis? Note lo que dice aquí
esta fuente. Vamos a ver esta diapositiva. Dice, Alfa Noticias, 700 de las principales evangelistas del mundo que asisten a la conferencia de Billy Graham en Ámsterdam en agosto del 2000, asistieron a los actos oficiales donde las principales presentaciones del curso Alfa se les dio prioridad. Y noten quiénes son los firmantes de este curso. Otros firmantes del curso Alfa son Charles Colson, Bill Bright, Tony Campolo, Jack Hayford. Y en amarillo vamos a encontrar un personaje bien importante, Luis Palau. ¿Qué hace Luis Palau entre estos 700 evangelistas aprendiendo el curso Alfa? Si el curso Alfa es algo que tiene que ver con hipnosis, con trance. Noten esta otra fuente. Esta fuente nos enseña lo siguiente: la ciencia de la brujería se basa en nuestra capacidad de entrar en un estado alterado de conciencia que llamamos alfa, donde las ondas cerebrales registran de 7 a 14 ciclos por segundo. Como se mencionó anteriormente, este es un estado de conciencia asociado a la relajación, la meditación y los sueños. ¿Usted se dio cuenta que la ciencia de la brujería tiene que ver con el alfa? ¿Qué hacen predicadores evangelistas aprendiendo el curso Alfa si esto está relacionado con la brujería, con la hipnosis y con el trance? ¿Cómo se sentiría usted que alguien subiera al púlpito en su iglesia y dijera, yo estoy aprendiendo el curso Alfa y esto tiene que ver con brujería, esto tiene que ver con hipnosis? ¿Usted se sentiría cómodo con un predicador de ese tipo? Vamos a mostrar aquí también otra diapositiva bien importante, que es un personaje que aparece en un canal que se llama Enlace TV. En Enlace TV nosotros podemos ver, ahorita vamos a mostrar, un momento, vamos a mostrar un personaje que es bien importante en el movimiento pentecostal, y él manifiesta fuertemente estos fenómenos que hemos mencionado, de que la gente cae al suelo, que la gente empieza a reírse, y él tiene un ministerio que se llama Benny Hinn Ministry. Vamos a mostrar esta diapositiva. Este señor se llama Benny Hinn, es un gran predicador, es un evangelista internacional. Él dice aquí, en su ministerio, dice, no me digan que tienen a Jesús, usted es todo lo que era, todo lo que es y todo lo que será. No diga yo tengo, digan yo soy, yo soy, yo soy. ¿Qué le parece a usted de que este predicador le dice de que ustedes no tienen a Jesús, dice él? Ustedes todo lo que era, todo lo que es. Digan yo soy. Yo tengo entendido que el gran yo soy es Dios. ¿Cómo alguien puede agarrar el título de Dios y decir yo soy? Eso es algo muy delicado. Cuando nosotros analizamos este hombre, nosotros podemos ver, por ejemplo, en sus videos, de que en una entrevista que vamos a mostrar en este momento, a él lo entrevistan. Y cuando él está siendo entrevistado, él dice, se los voy a mencionar en español de una vez, porque vamos a verlo en inglés, pero la traducción básicamente es esta. Él dice lo siguiente: ustedes me ven aquí sentado, ustedes me ven aquí normal, siendo grabado, pues aquí yo soy una persona normal, ustedes me ven como una persona común, pero cuando yo estoy bajo el ungimiento, ustedes pueden ver de que hasta mis propios hijos me tienen miedo, no soy yo, es otra persona la que está bajo la unción. Y nosotros queremos mostrar aquí un video de cómo esta persona se transforma, cómo esta persona se vuelve algo diferente y su voz cambia también. Vamos I am not the same man under the anointing as I'm now. True. I mean, believe me when I tell you, I do not even identify with the Benny Hinn you see on television. Amen. Because it's a different man. It's not me. My children are afraid of me under the anointing. My God, pick him up. Fire on you. You do that. I told you God would visit us here tonight. I told you. Él en la entrevista, cuando él lo están entrevistando, a él le dicen, él menciona, cuando yo estoy bajo la unción, yo soy otra persona, yo cambio. Mis hijos me tienen miedo cuando yo estoy bajo la unción. Yo le hago una pregunta a usted. ¿A Jesús le tenían miedo?
los niños? ¿Será que Jesús cuando Él miraba a los niños se asustaban de su presencia? Cuando ellos miraban que el Señor estaba caminando, ellos en lugar de acercarse a ellos querían huir de su presencia. No, al contrario, vemos que en una ocasión los discípulos ven que los niños vienen y tienen que tratar de detenerlos porque ellos quieren llegar a la presencia de Jesús. Y Jesús dice, dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños nunca tenían miedo de Jesús. Ahora, ¿cómo Él dice, mis hijos me tienen miedo cuando yo estoy bajo la unción? Eso es contradictorio. La Biblia nos enseña esto. Quiero mostrarles una diapositiva donde nosotros vemos un hombre que practica la hipnosis. Y es interesante cuando nosotros vemos esta imagen, cuando este personaje levanta la mano, este hombre que practica la hipnosis, la persona cae al suelo. De la misma manera, este evangelista, cuando él levanta su mano, la persona también cae al suelo. Mi pregunta es, ¿será que él utiliza el curso alfa, que tiene que ver con hipnosis, con brujería, para que las personas caigan? ¿O será que él simplemente usa un espíritu maligno para que las personas caigan? Lo que yo le puedo garantizar es de que el Espíritu Santo no hace esto, porque en ninguna parte de la Biblia usted encuentra que alguien cae al suelo por recibir el Espíritu Santo. En una ocasión un pastor me dijo, pero Daniel en una ocasión él cayó al suelo. Pero yo le quiero decir a usted una cosa, el profeta Daniel era un hombre conocido como en quien habitaba el Espíritu Santo. Cuando él cayó no por recibir el Espíritu Santo, sino porque él estaba ante Gabriel. Usted puede leer eso en el libro de Daniel. Cuando él está ante la presencia de Gabriel, ese ángel poderoso, él cae al suelo. ¿Cómo se sentiría usted si un ángel poderoso, uno de los más poderosos del cielo, desciende a la tierra, se presenta ante usted? ¿Será posible que uno podría caer? ¿Usted recuerda a los soldados romanos cuando ellos estaban vigilando la tumba de Jesús? ¿Acaso no cuando vino el ángel del cielo y removió la piedra, dice que los soldados cayeron como muertos? Daniel no cae por recibir el Espíritu Santo. Él ya era alguien en cuyo ser moraba el Espíritu. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra que alguien cuando recibe el Espíritu Santo cae. Eso no es bíblico. Tenemos que aprender a diferenciar qué es lo que el Espíritu Santo realmente hace en la vida de una persona. Para ir finalizando, quiero mostrarles a ustedes personas que han cumplido la profecía, por ejemplo, lo que menciona de los falsos cristos. Por ejemplo, en esta diapositiva aparece un señor que se llama Joshua, y él dice, yo fui enviado a la tierra para salvar al mundo. Él se hace pasar por un Cristo, y nosotros podemos ver de que él obviamente no es Jesús el que ha prometido venir en su segunda venida. Quiero mostrarles esta segunda diapositiva. Aquí presenta a un señor puertorriqueño que él se hace pasar por Jesucristo hombre. Él apareció un tiempo atrás, no hace mucho. Él acaba de fallecer con un problema. Aquí dice, bienvenidos a la página de Jesucristo hombre. El hombre que dijo ser Jesucristo ha muerto en un hospital de Texas. Miranda murió a causa de complicaciones con una cirrosis hepática que venía sufriendo hace muchos años. Fue visto en varias ocasiones vomitar sangre a causa de esta dolencia, originada por el excesivo consumo de alcohol a lo largo de su vida. ¿Qué le parece a alguien que tenía problemas alcohólicos haciéndose pasar por Jesús? ¿No cree usted de que estas personas realmente están cumpliendo la profecía de que se levantarán falsos cristos y falsos profetas? Noten lo que dice Mateo 7:21. Mateo 7:21 menciona algo bien importante. En el libro de Mateo capítulo 7:21 menciona la Biblia lo siguiente. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, verso 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos demonios, y en tu nombre no hicimos milagros. Jesús les responde, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En los últimos días, como menciona el versículo 22, habrán gente que clamó profetizar, clamó echar demonios, clamó hacer milagros, pero dice que Jesús les contestará, no los conozco. Tenemos que tener mucho cuidado, no solamente porque alguien dice yo puedo sacar demonios, yo profetizo, yo puedo hacer milagros, eso es garantía que tiene que ser de Dios. Primera de Juan 4:1 dice, probad los espíritus. No nos dejemos engañar solamente porque hay un lugar donde dice que hacen milagros. Recordemos que el diablo también tiene poder y él puede engañar a las personas.
Para ir finalizando, queremos leer unos últimos pasajes. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 11 dice: aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos, dice el pasaje, con todo engaño de iniquidad a los que perecen. Así que en los últimos días, dice Pablo en 2 Tesalonicenses, que habrán milagros mentirosos. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Quiero mostrar aquí esta diapositiva. Aquí esto aparece de un libro que se llama Primeros Escritos, página 43 al 44. Dice: vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes. Actuaba por intermedio de ministros que habían rechazado la verdad y cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Mientras predicaban y oraban, caían postrados y desválidos, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el de Satanás infundido en esos agentes y por su intermedio en la gente. ¿Será posible que las personas, pensando que esto es el Espíritu Santo el que se está derramando, realmente no es el Espíritu y es el espíritu del mal? ¿Usted cree que el maligno tenga esa capacidad de querer falsificar la obra del Espíritu Santo? Y la gente está más preocupada por las manifestaciones, por las señales, que por los frutos del Espíritu Santo, que vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Usted cree que el diablo es posible que él tenga esa capacidad de engaño? Note lo que dice Apocalipsis 18:2. Quisiera mostrar esta diapositiva porque es bien importante. Dice: caída, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Usted sabe que Babilonia significa confusión, y estas iglesias donde se encuentra el error, se encuentra confusión, son representadas por Babilonia. Y aquí dice el pasaje que en Babilonia usted no encuentra el Espíritu Santo. Lo que usted va a encontrar es, ahí dice claramente, es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave aborrecible. Hace énfasis en espíritus malignos, espíritus malignos. Hay muchas de estas personas que han salido de estas iglesias y me han dicho a mí: ahora yo puedo dormir en casa tranquilo, ya no veo cosas extrañas en mi casa, porque antes cuando yo asistía a estas iglesias habían espíritus que me visitaban y cosas raras. La Biblia dice que en Babilonia, en estas iglesias donde hay confusión, no mora el espíritu, mora otros espíritus que son espíritus del mal. Para ir finalizando, Apocalipsis 18:4 dice, mostremos esta diapositiva. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis sus plagas. Yo quiero finalizar con este pensamiento. La Biblia dice que Dios tiene un pueblo. Dice: salid de ella, pueblo mío. Está hablando de Babilonia, está hablando de ese lugar donde hay confusión, donde hay error. Dios tiene sus hijos en todas las iglesias. Llámele usted la iglesia que usted quiera. Dios tiene hijos en todas, pero Él está llamando en esta oportunidad: hijos, salid de esa confusión para que no seáis participantes de sus pecados. Y recuerde, ¿cuáles son los pecados? La transgresión de los 10 mandamientos, porque en las otras iglesias se transgrede la ley de Dios, se enseña que la ley de Dios no vale, se enseña que los mandamientos son cosa del pasado, se enseña a la gente que es peligroso asociarse a la ley. La Biblia dice que salgan de estas iglesias para que no sigan participando de sus pecados y no reciban las plagas. Dios tiene hijos en todas estas iglesias. Y quiero leer un último pasaje que está en San Juan capítulo 10, verso 16. Dice lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Noten que el pasaje menciona claramente que Él tiene ovejas que no son de este redil. Están en otros lugares, están en otras iglesias. Y Él dice: aquellas debo traer. Así como dice Apocalipsis 18:4. Salid de ahí, debo traer. Y dice aquí: oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo reconocerán las ovejas que están en otras iglesias cuál es la voz de Dios? La voz de Dios es su palabra. Y si usted lee la palabra de Dios, usted va a reconocer la voluntad de Dios, va a reconocer su voz y va a reconocer cuál es el camino correcto. Nosotros hemos tenido el privilegio de compartir esto con muchas personas de otras iglesias y ellos por fin han entendido la función del don de lenguas. ¿Cómo es que el Espíritu Santo realmente trabaja y debería trabajar? ¿Cuál es la condición de recibir el Espíritu Santo?
Y cuando las personas han aprendido estas verdades, han decidido dejar estas iglesias para unirse a la iglesia que enseña la verdad, que está basado en lo que Dios enseña en su palabra. Yo quisiera invitarle a usted, estudie su palabra, porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Si usted lee la palabra de Dios, usted no se va a perder. No siga hombres, no siga una iglesia, siga lo que este libro enseña. Cristo viene pronto y Dios quiere que usted esté preparado para cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. Que Dios le bendiga y gracias por escucharnos en esta oportunidad. Muy bien, yo lo voy a invitar a usted a tener una oración. Vamos a orar y que Dios pueda morar en nuestras vidas y que Él nos ayude a ir comprendiendo estos pasajes que hemos analizado en esta oportunidad. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias Señor por esta oportunidad que nos has dado de estudiar de tu palabra, de la obra maravillosa de tu Santo Espíritu. Bendito Dios, queremos pedirte en esta oportunidad. Deseamos, Señor, que tu Santo Espíritu realmente more en nuestras vidas y que tu Santo Espíritu produzca los frutos del Espíritu Santo. Hemos visto, Señor, de que tu Santo Espíritu mora en aquellas personas que desean ser obedientes, que desean hacer tu voluntad. Y nosotros, Señor, queremos pedirte que nos perdones si te hemos fallado. Queremos hacer tu santa voluntad. Bendice a las personas que están escuchando y asistiendo a este programa, que podamos comprender realmente la obra del Espíritu y que tú nos protejas de los engaños de los últimos días. Porque Mateo 24:24 dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales de tal manera que engañarán a los escogidos si es posible. Protégenos del engaño y ayúdanos a prepararnos para tu pronta venida. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Quédate con nosotros y bendice a tus hijos donde quiera que estén. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga.